Buenas noches chicos, para mí, buenas noches, buenos días para ustedes. Como ustedes saben, el miércoles pasado tuvimos la primera clase online. Los que estuvieron presentes se dieron cuenta que la grabación en realidad resultó más o menos. La lluvia, entre la lluvia y el viento nos jugaron una mala pasada y la pudimos hacer, pero la clase no quedó grabada. Así que para los que no estuvieron, voy a hacer el video. Obviamente los que estuvieron los vuelven a repasar, y ahí aprovechan de recordar algunas cosas. A lo mejor va a haber alguna pequeña variación, pero lo fundamental va a ser lo mismo que vimos ese día, ¿ya? Lo que vamos a ver nosotros hoy día es relativo a la civilización egipcia. Nosotros las clases pasadas estuvimos viendo lo relacionado a las primeras civilizaciones, incluso ustedes en la guía, ¿cierto? Vieron las primeras civilizaciones, cuáles eran, en qué lugar, ¿cierto? Habitualmente asociado a un río, en el caso de las de África como la egipcia, las del Medio Oriente y las del continente asiático, ¿ya? Sobre todo ellas asociado a grandes ríos y de los cuales se van a ver beneficiados, ¿ya? Entonces, con la que vamos a partir hoy día es con la civilización egipcia, que ustedes ven ahí una imagen característica de esta civilización que coincide con el país actual. Ya está en el mismo lugar, pero la extensión sí ha cambiado, ¿ya? Ahí lo vamos a ir viendo con el mapa entonces para que lo puedan entender. Vamos a partir con la ubicación geográfica de Egipto. ¿Ya? Aquí tenemos el objetivo, perdón. Eh, Explicar las características de las primeras civilizaciones. En este caso, la civilización egipcia. Vamos a partir ahora sí con la ubicación geográfica. ¿Ya? No sé por qué razón muchos piensan que la civilización egipcia se encuentra en el continente asiático. Yo creo que es porque precisamente está en el punto que va a terminar uniendo el continente africano viene a ser la puerta de entrada del continente africano con el Medio Oriente, que conecta con el continente asiático, ¿no? Yo creo que ahí parte la confusión. Pero la civilización egipcia es del continente africano. Sí se extendió hasta el Medio Oriente en algunos periodos de la historia. Hasta esos lugares llegó a dominar. Pero el fuerte de la civilización egipcia y su origen están aquí. Yo voy a mover el cursor en torno a este río, que es el río Nilo. ¿Ya? El río Nilo es el río más largo del mundo. ¿Ya? Recorre una gran extensión de kilómetros. eh, y en torno a ese río se va a ir desarrollando la civilización egipcia, sobre todo en lo que se le llama el Bajo Egipto, que es este lugar donde dice el Cairo, Alejandría. Este lugar es lo que se llama el delta del río Nilo, que es un delta donde el río desemboca en varios brazos. Si ustedes miran después tranquilamente el mapa, se dan cuenta que son varios brazos del río. Eso es el delta del Nilo, y es importante porque ese lugar era el más fértil. Y eso permitió que los grupos de pastores originales del lugar empezaron después a conformar una sociedad más moderna que las que habían en otros lugares, y va a terminar transformándose en eh, el antiguo Egipto. Tenemos el Bajo Egipto, donde está el delta, y el Alto Egipto, que es hacia el interior del continente, ¿ya? Una característica que es importante que lo tengan en cuenta: la vida de Egipto uno no la entiende sin el río. Además que el lugar donde están ubicados va a significar que ellos se las tengan que ingeniar, ¿ya? Un desarrollo matemático importante, el desarrollo de la ciencia, porque tenían que aprovechar al máximo las aguas del río. El río Nilo, eh, presentaba, porque ahora ya lo han intervenido bastante, presentaba crecidas en el nivel de sus aguas cuando se producían las lluvias, ¿ya? Y eso en el resto del año no lo tenían, y esa agua se perdía. Entonces los egipcios tuvieron que encontrar la forma de canalizar esas aguas, y para eso necesitaban obras de ingeniería, obras de riego, y sin cálculo matemático imposible. ¿Y por qué necesitaban imperiosamente aprovechar el agua? Porque si ustedes se fijan, todo lo que está alrededor del río Nilo es zona de desierto. Incluso hay varios nombres ahí: desierto
occidental, desierto oriental, ¿ya? Todo lo demás es pleno desierto del Sahara. Entonces era indispensable el tema del agua, ¿ya? Ese es el origen de Egipto, ¿ya? Partió sí en el Bajo Egipto, en el delta, y después fue ocupando el Alto, ¿ya? Incluso estos partieron, el Bajo Egipto y el Alto Egipto partieron como dos reinos distintos, hasta que un faraón que es conocido como el faraón Menes unifica los dos, el Alto y el Bajo, bajo su mando, y ahí parte la historia del Egipto antiguo, ya que se divide en el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, ¿ya? Entonces tenemos el origen de Egipto, tenemos su ubicación geográfica, no se olviden, es el norte de África, no en Asia, en el norte de África, en torno al río Nilo, ¿ya? De ahí pasamos a su sociedad, cómo vivía la sociedad en Egipto. Al igual que la mayoría de las sociedades antiguas, era una pirámide social, ¿ya? Desde el que tenía más poder, atribuciones y derechos, hasta los que habitualmente se encontraban que eran los esclavos, ¿ya? La mayoría de las sociedades antiguas son esclavistas. ¿A quién tenemos en primer lugar aquí? Y que varios lo conocen, el faraón, ¿ya? El faraón tenía una característica especial. El faraón vendría a ser como el rey, pero el faraón era un dios viviente, ¿ya? Incluso aquí debería salir el faraón y su familia. Ellos eran considerados descendientes directos de los dioses, y por lo tanto la gente común y corriente acercarse a él no, ¿ya? Menos tocarlo, ¿ya? Eso estaba prácticamente prohibido, incluso mirarlo a los ojos, ¿ya? Tengan en cuenta, ellos eran dioses, incluso ellos, para mantener la pureza de su sangre, que tiene que ver con sus creencias. Para nosotros causa de repente espanto de cuando lo nombraban en las clases. Ellos se casaban entre ellos. A veces los faraones eran hijo y mamá. En realidad se casaba el hijo con la mamá, o el faraón se casaba con la hermana, y los descendientes, esos descendientes eran los futuros faraones, y que tenía que ver con lo que creían ellos, que al ser dioses no se podían mezclar con el resto, y con eso mantenían la pureza de la sangre, entre comillas, ¿ya? La pureza de su linaje. Tenemos después del faraón el grupo dirigente, ¿ya? Los más cercanos al faraón, sacerdotes, muy importantes los sacerdotes, porque ellos no solo estaban a cargo de la religión, de la parte del culto en Egipto, que era muy importante, sino que además del tema científico, ¿ya? Ellos conocían todo lo relacionado a los cálculos, el tema de las estrellas, sabían cuándo venía la época de las cosechas, el tema de la subida y bajada de niveles del río, y eso también significaba que el faraón podía ejercer el dominio sobre el pueblo, porque uno no entiende cómo una persona o un grupo pequeño lograba controlar a tantos, porque ellos manejaban el conocimiento y obviamente lo utilizaban a su favor. Ellos decían, el faraón va a darles cosecha, y resulta que no era que el faraón tuviese poderes mágicos, ellos sabían que el nivel del agua iba a comenzar a subir porque era la estación en que venían las lluvias en donde nacía el río, y por lo tanto el agua tarde o temprano iba a subir, ¿ya? Entonces en el fondo manejaban la información a su conveniencia, y así controlaban al resto. Junto con el sacerdote tenemos el visir, que eran de los funcionarios del Estado en Egipto, gobernadores, militares, escribas. Voy a detener ahí en ellos un momento. Los escribas eran los que escribían, los que sabían leer y escribir. Uno dirá, ¿por qué tan importante? Porque en esa época no es como ahora algo normal, era casi un don el tema de que les enseñaran a leer y escribir. Ellos llevaban el registro de todo en Egipto, entonces por eso eran tan importantes, y a diferencia de lo que ocurre ahora, los escribas mantenían ese conocimiento, el saber leer y escribir, en su grupo, ¿ya? Se encargaban de mantener ese, entre comillas, don, porque sabían que si a lo mejor lo expandían mucho, iban a perder su importancia, ¿ya? Tenemos luego a las personas libres, donde va todos los demás, soldados, artesanos, obreros, campesinos, y al final de todo, esclavos. Los esclavos. ¿De dónde aparecen esos esclavos en Egipto? Algunos tenían que ver con ser hijos de esclavos, o sea, por, en el fondo, herencia,
ser hijo de esclavo. Habían otros que era por las guerras, prisioneros de guerra, pero un número no menor. Yo diría incluso la mayoría de los esclavos en Egipto eran producto del tráfico comercial. Los egipcios compraban mucho esclavo por la necesidad que tenían ellos de mano de obra. Para trabajar sobre todo en la construcción de los templos y las grandes obras que ellos tenían, necesitaban mucha mano de obra. No podían sacar a los campesinos, ni tampoco a los artesanos traían esclavos. ¿Ya? Ese era parte del comercio que ahora lo vamos a ir viendo. Tenemos entonces la parte geográfica, aquí vieron ustedes la sociedad, ¿ya? Y también junto con lo que les mencionaba de las características de cada uno, el faraón con todos los derechos y los esclavos con ninguno. Entonces uno ahí va viendo que parten de los que tienen más a los que no tienen ninguno. Voy a mover yo aquí. Esta plantita la puse porque tiene que ver con la parte económica. La economía en Egipto era principalmente agrícola y ganadera. Obviamente, estando en pleno desierto, la ganadería no se imaginen ni estos jabalíes peludos, ni tampoco estas vaquitas como de comercial blanco con negro. ¿No? No, son los animales que sí se podían dar en el desierto. ¿No? No la vaca europea, las vacas sí, de otro tipo en ese sector, las ovejas, las cabras. ¿No? Vamos a tener también lo fundamental de Egipto, la actividad agrícola, todos los productos que ellos podían cultivar gracias al río Nilo. El río Nilo cuando crecía dejaba zonas llenas de inundadas y se formaba algo que se llamaba el limo, que era un barro, ¿ya? Y ese barro era muy fértil. Incluso en su guía se van a encontrar un texto relacionado a eso. Y ese barro les permitía cultivar con cierta facilidad. Y después cuando ellos lograron canalizar las aguas del río, terminaron inundando zonas que antes eran desiertos y las transformaron en lugares para cultivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía Egipto? Egipto exportaba productos agrícolas, de la ganadería. ¿Ya? Aquí yo tengo de ejemplo, esta planta es el papiro, del que hacían el papel, una de las tantas cosas que intercambiaban. ¿Y qué es lo que importaban ellos? ¿Qué es lo que llevaban a Egipto porque no tenían? Madera. Están en pleno desierto, entonces necesitaban madera para, por ejemplo, andamios, para las construcciones, joyas también. Si ustedes han visto imágenes de Egipto, de los faraones representados muchas veces en las películas, con mucha joya, adorno, eso en el desierto difícilmente lo iban a encontrar, entonces los traían. Y lo que mencionábamos recién, los esclavos. ¿Ya? Entonces ahí tienen el intercambio comercial. La base de la economía era obviamente la agrícola y ganadera, pero también el comercio por el lugar donde ellos estaban, que no podían extraer todo de la naturaleza, están en pleno desierto. Entonces habían muchas cosas que necesitaban, necesitaban traer. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí tienen una imagen del papiro. ¿Ya? Tenemos acá la parte religiosa. Aquí lo vamos a ir mezclando con la parte, el tema de las creencias, el tema de las momias, el tema de las ciencias, con las construcciones. Aquí la religión tiene una parte fundamental dentro de la historia del antiguo Egipto. Lo primero de la religión egipcia es politeísta. No tienen uno o dos dioses, tienen un poco más, incluso por ahí 220 en algunos lugares aparece, pero son más de 200. ¿Por qué tanto dios? Porque tiene que ver con los distintos fenómenos de la naturaleza que ellos las asociaban a dioses. En segundo lugar, y aquí lo vamos a ir viendo con las imágenes, si se dan cuenta, son dioses antropomórficos y zoomórficos, que significa que tienen forma de hombre o formas de animales. En el caso de los egipcios, si ustedes se dan cuenta, lo tienen mezclado, ¿ya? Porque del cuello hacia abajo, hombres, y la cabeza de algún animal. Yo puse los más conocidos, los más representativos, y les voy a explicar un poquito de cada uno a medida que vayamos avanzando con las imágenes. Tienen Anubis y Horus. A Anubis, que muchos le dicen el cabeza de perro, es en realidad el cabeza de chacal. Él aparece prácticamente en todas las tumbas, está asociado a la momificación y los entierros. El chacal es un animal
que existe de verdad en el desierto, es como un perrito de color negro chico. ¿Ah? Y él, claro, como estaba en el desierto y tenía que ver con los cadáveres, los egipcios lo terminaron asociando al tema de los entierros. Y esa es la imagen que es muy conocida. Tiene que ser lejos uno de los dioses más conocidos por la particularidad que es conocido como el cabeza de perro, pero es el chacal, ¿ya? Que está basado en ese animal. Tenemos a Horus, Horus el halcón, que es el hijo de Isis y Osiris, que son los padres, entre comillas, de Egipto. El alcohol también se ve en algunas partes del desierto de Egipto, unos chiquititos. Eso que tienen ahí, que siempre me lo preguntan también, es una cruz. Tiene un nombre, no recuerdo en este momento, pero esa figura en sí representa la inmortalidad. Voy a avanzar. Aquí están los padres de Egipto, el matrimonio, Osiris, que aparece de color blanco, e Isis, su esposa. Si se dan cuenta, ellos no con forma de animal, son antropomórficos, tienen eh, forma completamente humana. Voy a mover. Primero Apis, que es un toro, una especie de vaca toro, tiene el sol en su cabeza con unos rayos. ¿Ya? El Apis pasó por varios definiciones en realidad. En algunas partes aparece asociado un poco a la agricultura y otra en que se confunde con Ra. Entonces pasaron por etapas algunos dioses. Fueron cambiando en el transcurso de los años. Y este sí que me interesa que lo tengan en cuenta, que es Ra, que es muy parecido a Horus. De una cabeza uno diría del halcón, pero arriba de su cabeza tiene el disco solar. Ra, ¿por qué era tan importante? Porque es el dios sol, el sol para los egipcios. Se imaginarán que en pleno desierto, y dependiendo solo del río, la agricultura era importantísima, y sobre todo el sol, porque era el que finalmente permitía que se diera toda la producción, y la importancia que siempre ha tenido el sol para el ser humano en su historia hasta el día de hoy. Eh, entonces se imaginarán lo importante que era este dios. Vamos a avanzar. Hay dos personajes más. Bastet, que si ustedes se dan cuenta es el gato. ¿Ya? Este dios está asociado también está asociado increíblemente con la agricultura. Uno dirá que tiene que ver un gato con la agricultura. Los gatos eran bien venerados en Egipto porque como Egipto se dedicaba mucho a la agricultura, el trigo, el grano, llegaba mucho ratón. Entonces, ¿quiénes eran los que resguardaban el trigo? Los gatos. Entonces se les veneraba mucho, incluso hay cementerios de 100, 200 gatos eh, convertidos en momia, embalsamados y vendados. ¿Ah? Sí, igual que las películas, pero gatos convertidos en momia. Ay, que llama la atención, para nosotros es novedoso. Y el que aparece acá es el hermano de Osiris, es Set. Set, ese animal medio extraño, ¿ah? Ese que está ahí. Y él representa el desierto. Incluso hay una leyenda que habla de Isis, Osiris y Set. Tenemos ahí entonces, para que se dieran cuenta, los distintos dioses. Los dioses no eran perfectos. ¿Ah? Está la imagen, son inmortales, pero hay varias leyendas en donde uno ve las características de ellos, que eran envidiosos, tenían temores en algunos casos, tenían características humanas en cuanto a la parte psicológica, pero eran inmortales. Voy a mover acá. Lo otro relacionado con la religión, la creencia en la vida después de la muerte. Así como tenemos que eran politeístas, que tenían una gran cantidad de dioses, dioses con características antropomórficas y zoomórficas, tenemos también eh, la creencia en la vida después de la muerte. Y ahí tenemos varias otras ramas que seguir. El libro de los muertos se supone es como una especie de manual. Cuando una persona fallecía, eh, se supone que iba a enfrentar un juicio, que es lo que ustedes ven en la imagen. Ahí se ve a Anubis y se ve una pesa, como una balanza. Se supone que aquí pesaban los actos buenos y los actos malos de la persona. Los ponían en la balanza y dependiendo de si sus actos buenos o malos eran los que mandaban, ahí tenían dos destinos distintos.
Si se había portado más mal que bien en vida, su alma la devoraba este animal extraño que es una mezcla entre hipopótamo, leopardo, cocodrilo. Eh, Ahí lo ven, este sector. Él se devoraba su alma. Si era lo contrario, que era lo que todos obviamente esperaban, que sus actos habían sido buenos, y después de ser sometido al juicio de los dioses, si ustedes se dan cuenta de que hay varios arriba en la imagen, su alma pasaba a la otra vida. Y en la otra vida, y aquí está lo importante, iba a ocupar su cuerpo. Y es la razón por la cual ellos hacían, eh, momificaban los cuerpos. Porque se supone que si lograban pasar el juicio, el alma después iba a volver a ocupar ese cuerpo en la otra vida. Y aquí viene todo unido. El tema de la momificación también demuestra, aparte de la creencia en la vida después de la muerte, el conocimiento que ellos tenían de química y de conocimientos médicos. Porque para abrir un cuerpo, para poder mantenerlo, no es llegar y abrir como quien abre una lata de conserva. Ellos abrían los cuerpos, extraían todos los órganos con cuidado, incluido el cerebro, que ellos también lo lograban extraer sin romper los cráneos. Al parecer, que lo he leído en varias partes, siempre se le ha mencionado que le extraían el cerebro a través de la nariz. Eh, en realidad, al parecer, ellos lo que hacían era meter un líquido hacia adentro para disolver y ahí podían extraer todo. Entonces eso les da a uno entender que en realidad no eran cosas al azar, sino que lo hacían porque tenían el conocimiento de los órganos y todo el cuerpo humano. Una vez que vaciaban, entre comillas, los cuerpos, dejaban con la pura cáscara, los limpiaban y los procedían a momificar para que el cuerpo después, el alma volviera al cuerpo y lo utilizara en la otra vida. Obviamente había una distancia enorme entre cuando se moría un faraón y cómo lo momificaban, a que cuando se moría una persona común y corriente. Una persona común y corriente, a lo mejor un par de vendas y sería. El faraón han encontrado momias que tienen 20, 30 capas de vendaje, ¿no?, para mantener el cuerpo. Además al faraón, a los grandes faraones, no los enterraban, sino que hacían estas pirámides enormes, que las vamos a ver, y los metían en sarcófagos, y no iba solo su cuerpo, iba todo lo que él había usado en vida, porque lo iba a volver a usar. E incluso en algunas partes de la historia iban hasta sus sirvientes, estuvieran vivos o muertos, también los momificaban después. Tenemos entonces, chicos, el libro de los muertos. Voy a avanzar yo ahí. Aquí tenemos las tumbas. ¿Ya? Uno habitualmente se queda con la imagen de las pirámides, pero en realidad no son las únicas tumbas en Egipto. Yo aquí les voy a mostrar unas dos, tres, y después las pirámides. La primera que aparece aquí son los hipogeos, que eran en realidad excavaciones que hacían hacia adentro de los cerros, ¿no? Porque no es solo desierto Egipto, hay zonas donde hay cerros, sobre todo hacia el interior del continente. Y ahí están estas tumbas. Aquí ustedes tienen el esquema, el dibujo, y ahí abajito está el sarcófago, y aquí al lado la imagen real. Incluso ahí, si uno después acerca la imagen, el primero que se ve es el cabeza de chacal, Anubis, y ahí al lado está Horus. Ahí, cuando los construían, además, por ejemplo, estos a veces eran laberintos por dentro, igual que las pirámides. Construían y después, para que nadie entrara a robar o a saquear o a hacer alguna cosa, a veces se ejecutaban incluso a los propios arquitectos para que no dijeran cuál era el camino. Aparte del hipogeo estaban estos, las mastabas, que también estos sí eran como templos, construían y después se excavaban hacia abajo y aquí depositaban los sarcófagos. ¿Ya? Entonces tienen distintos tipos, no son solo pirámides. Aparte que esto era para las personas más importantes, faraones, miembros de lo que vendría a ser la clase dirigente, la nobleza en Egipto. Tenemos las mastabas, el hipogeo que veían anteriormente. Aquí empezamos a ver las pirámides, pero esta, si se fijan, es distinta. Esta es una pirámide de escalonada que queda en Saqqara, que es un lugar en Egipto. Y son de gran tamaño. Aquí ustedes pueden ver las personas
que están bastante más adelante, y ahí pueden dimensionar entonces el tamaño que tienen estas pirámides. Tengan en cuenta, las construían en una época en que no había retroexcavadoras, no habían estas grúas plumas, eh, no habían tractores, todo era a mano, ¿no? Así que imagínense la cantidad de esclavos que tenían y las jornadas de trabajo, y esto tampoco no es liviano. Voy a mover acá la imagen clásica de Egipto, la turística, la que siempre se muestra de esta civilización, las tres grandes pirámides. Que si ustedes se dan cuenta, además hay tres pirámides delante de ellas. ¿No? Entonces son varias cosas aquí mezcladas. De partida, las pirámides, obras de ingeniería, enormes. La más alta anda por ahí por los 120 metros de alto. ¿No? Son enormes. Además, tienen la gracia de que están construidas en el mismo orden de las estrellas de lo que nosotros conocemos como las Tres Marías, que es el cinturón de Orión. Construidas, si no me equivoco, de tal manera que no se dan sombra entre ellas. Imagínense. Entonces, aparte de la construcción, que ya es imponente, la hicieron con cálculos matemáticos en la misma, en el mismo, entre comillas, orden que tienen las estrellas en el firmamento. Además, por dentro son verdaderos laberintos donde dejaron los cuerpos de los faraones, y además tienen otra gracia. Las pirámides tienen lo que vendría a ser como tragaluz, ya que entra luz directamente hacia el centro de la pirámide para que se ilumine. Pero hay otros puntos que los arqueólogos pensaban antes que eran para ventilación, para el aire. Y después se dieron cuenta que hay puntos que apuntan a estrellas en el cielo que marcan a veces el inicio del verano, el inicio de una estación. Entonces, imagínense estas pirámides enormes, todo el trabajo que involucra, y además hacer el cálculo para que apuntaran en lugares específicos del cielo en cierta época del año. ¿Eh? Y lo otro que es el tema especial que tanto involucra las pirámides. Las pirámides están formadas como por cubitos, así como quien arma legos. Cada cubo más o menos estimaron pesaba 2 toneladas, 1 tonelada. Y el gran misterio que tienen las pirámides hasta el día de hoy es cómo las construyeron, porque para armar las pirámides tendrían que haber puesto, de acuerdo a lo que ellos han sacado el cálculo en años de lo que se demoraron en construir, tendrían que haber puesto un cubo de estos que pesa casi 2 toneladas cada 5 minutos. Y eso incluso ahora es difícil. Entonces ahí para que después le den vuelta a lo que les acabo de decir, el grado de perfección que ellos alcanzaron y de nivel de construcción en realidad que lograron los egipcios. Voy a avanzar, ahí tienen ustedes el esquema de lo que vendría a ser una pirámide por dentro. Se dan cuenta, no es que uno entra y ya está el cuerpo, no, es una serie de pasillos, incluso salones falsos para despistar. Tenemos aquí también, es un templo. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay 4 figuras. Aquí adentro hay una puerta enorme. Hacia adentro hay 4 dioses sentados. Está, si no me equivoco, es Isis, Osiris, Horus, y hay una silla, está tallada obviamente, eh, sin un dios, está vacío. Y justo cuando comienza el solsticio de verano, comienza el verano en Egipto, el sol llega directamente a ese lugar que le dejaron los egipcios. O sea, imagínense, esto está tallado en un cerro, es enorme, y ellos hicieron el cálculo para que la luz llegara al interior del templo y el sol llegara directamente el primer día del solsticio de verano al lugar que ellos le habían reservado, al dios Sol, a Ra. Voy a mover. Aquí tenemos los famosos obeliscos que también vienen de Egipto, que representan rayos del sol. Aquí, si ustedes se dan cuenta, están con escritura jeroglífica que le vamos a ver más adelante. ¿Ya? De ahí sacaron los obeliscos, vienen de Egipto. El más famoso por aquí cercano es el obelisco que hay en Argentina. Aquí en Coquimbo también en el terminal hay un obelisco, pero en realidad los obeliscos son de Egipto, de ahí los sacaron, el original.
Aquí tenemos lo otro que es la esfinge, que es con cuerpo de león y la cabeza. Ahí hubo harto tiempo la discusión sobre quién era el personaje, además que la particularidad es que la esfinge es bastante más antigua que las pirámides, entonces estaba la duda de quién la había construido. Y además, lo otro distintivo, hacia atrás, los científicos, los arqueólogos se dieron cuenta que la esfinge tiene rastros de lluvia, y resulta que en Egipto hace muchísimo tiempo que no llueve. Entonces es un enigma como quién la construyó, y si la trajeron de algún lado o era una piedra que empezaron a tallar. Y aparte que han ido desenterrando, si ustedes se dan cuenta, ahí está el nivel del suelo, aquí arriba. Todo han ido excavando, incluso hace un par de años se encontraron aquí abajo que había una puerta y encontraron varias cosas adentro. Hay más cosas enterradas todavía que las que han logrado descubrir. Incluso con imágenes satelitales se han dado cuenta que todavía hay muchísimas cosas del antiguo Egipto enterradas que queda por desenterrar. Pasamos de las pirámides, las tumbas, las creencias a la escritura, que es un rasgo importante también de las civilizaciones antiguas. En el caso de Egipto, la escritura es la jeroglífica, es como la más conocida. La jeroglífica eran dibujos, ¿no? Dibujos que mezclados les representaban una idea. Por ejemplo, supongamos que Freddy se escribiera un sol, un león y una serpiente. Pero si yo modificaba el orden de esos dibujos, ya no significaba Freddy, significaba otra cosa. Ya tenía otra idea. Claro, ¿cuál era lo complicado? Que se necesitaban a veces para una idea tres, cuatro símbolos distintos. Al cambiarlo de orden había que saberlo. De ahí eran pocos los que lo manejaban, por eso estaban lo que vimos al inicio, que eran los escribas. Sí, no es el único tipo de escritura. Ustedes tienen los jeroglíficos, que es como lo más conocido. Pero habían otros dos tipos de escritura, que es el demótico y el hierático, que los pueden ver aquí en imágenes, que eran lo que ellos usaban para el tema de llevar registro, el tema del comercio, porque escribir con jeroglíficos ellos lo usaban para ciertas cosas, ¿verdad? Por el tema de los faraones, de su historia, y que lo hacían en las murallas. En cambio el hierático y el demótico, que era para el tema del comercio, ese era más fácil, ¿ya? Y ocupaba menos espacio. Entonces tenían los tres tipos de escritura. El jeroglífico era el que estaba en las paredes, en las murallas, como entre adorno y registro histórico. Pero para el uso habitual eran estos dos, el hierático y el demótico. ¿Cómo se logró descifrar esto? Tiene que ver con un francés que al parecer venía en el ejército con Napoleón, y cuando anduvieron en Egipto, este señor, que es de apellido Champollion, encontró lo que se llama la piedra de Rosetta, que la tienen ustedes ahí el dibujo. Esa piedra de Rosetta tenía escrito lo mismo, pero en diferentes idiomas. Tenía escritura jeroglífica, tenía escritura demótica, y lo fundamental era que la última parte estaba escrito en griego antiguo, no el griego actual, griego antiguo. Y el griego antiguo sí se conoce, y gracias a este descubrimiento y a esta piedra se pudo descubrir la historia de Egipto, porque del siglo XVIII hacia atrás eh, se veían los monumentos, se veía todo, pero nadie sabía quién lo había construido ni la historia. Por ahí por el 1800 y algo encontraron la piedra de Rosetta, y gracias a que entendían el griego pudieron traducir el demótico, y con el demótico lograron traducir el jeroglífico, y gracias a eso se logró descubrir la historia de Egipto, que estaba en las paredes pero que nadie sabía cómo leerlo, ¿ya? Entonces es súper importante lo que significa ese descubrimiento, porque o si no hubiésemos tenido todavía a lo mejor ahí la esfinge, las pirámides y todo, pero sin saber quién la construyó ni la historia del antiguo Egipto. Listo, eso es, chicos, lo que estuvimos viendo ese día miércoles, ¿ya? Tienen Egipto, la ubicación que no se les olvide es en el continente africano, en el norte de África, en
en un borde, vendría a ser el lado oriental del desierto del Sahara, ¿ya? Porque en el norte de África está el desierto del Sahara. Fundamental el río Nilo. Sin el río Nilo, Egipto jamás hubiese existido, ¿ya? La población dependía de ese río en la parte económica, ¿ya? Que era de donde sacaban su base agrícola, el trigo, la ganadería y además el tema del papiro, que eran los productos que finalmente podían exportar para poder traer a cambio joyas, esclavos, madera. Vamos a tener una sociedad jerarquizada, ¿ya? No es sociedad de clases, ¿ya? Eso, cuando se habla de sociedad de clases, tiene que ver con las clases sociales como las que tenemos nosotros, que es de acuerdo a la cantidad de dinero. Aquí las sociedades son estratificadas, son estratos sociales, donde ustedes tienen un tema de acuerdo a la sangre, ¿ya? Se es esclavo porque se es hijo de esclavo por herencia, se es campesino porque es hijo de campesino, se es de la nobleza o es de los cargos altos porque mis familiares, mis antecesores ocupaban ese lugar, ¿ya? En el caso de Egipto tenemos al faraón, el grupo dirigente. Ustedes ahí cuando lo ven en su libro están un poco más segmentados, incluso tienen una pirámide. Tiene el grupo dirigente, los hombres libres y finalmente los esclavos. Tenemos muy importante por todo lo que involucra la religión politeísta, dioses con forma humana, con forma de animal, ahí vieron varios, la creencia en la vida después de la muerte y todo lo que involucraba desde la momificación, el tema del libro de los muertos, pasando por lo que ellos construían, que era precisamente también relacionado a eso porque era para mantener los cuerpos. Vamos a tener, junto con el tema de la construcción de las tumbas, toda la arquitectura que rodea, porque ellos tenían ahí, lo vieron ustedes, los obeliscos, van a tener también unos templos enormes, y junto con la construcción de esa arquitectura monumental que se llama, también relacionada a la ciencia y la matemática, ¿ya? Porque tienen que ver a veces apuntando a lugares en el cielo, a puntos específicos que marcan cambios de estación, y para eso necesitaban hacer cálculos matemáticos precisos, y ellos lo conseguían. Además de la parte arquitectónica, vamos a tener la escritura, la jeroglífica, la de los dibujos. Vamos a tener el demótico y el hierático, que eran ya para cosas más prácticas, más que el jeroglífico era para registros históricos. Y finalmente, de donde apareció, gracias a la piedra de Rosetta, se pudo descifrar. Listo, chicos, eso era todo lo que teníamos que ver. Ojalá que en la próxima clase que volvamos a tener virtual sí se puedan conectar todos y además no tengamos problemas, porque así podemos nosotros también interactuar si ustedes tienen alguna duda, ¿ya? Ya tienen ahora sí el video, van a tener también, la tienen de hecho, la guía está subida, el PowerPoint también está subido en el Classroom. No se olviden que es el Classroom nuevo y tienen que ingresar con el, el correo institucional. No se les olvide, cuando hagamos las clases virtuales, exactamente lo mismo. Es solo con el correo institucional, para que no tengan problemas, ¿ya? A trabajar, chicos, lean tranquilos, vean el video tranquilo y hagan su guía bien. Yo sé que algunos ya me la mandaron a esta altura. Eh, yo las voy a revisar. Si alguien quiere, me pide, yo se las devuelvo, porque ahora tengo como devolverlas porque sé a quién va específico. Para completar algo se necesitan arreglar alguna cosa, ¿ya? Ok, chicos, nos vemos. Cuídense. Chao, chao.